Esa misma tarde tiene lugar allí un excepcional suceso. Algunos testigos eran entonces unos niños. Aquello parecía una fiesta. Yo tenía 12 años, pero me acuerdo perfectamente porque pasó enfrente de mi casa. Apareció la Virgen del Rosario, todos los detalles, el rosario, el niño, la corona, todo perfectamente como estaba en la iglesia. Me emocioné, digo, no es posible que esté arriba del árbol. Si la había visto yo solo, pero como la vimos 400 o 500 personas que éramos ahí, cayó todo el pueblo. Hola amigos de Rojales Misterioso, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy aquí en un nuevo vídeo en el pueblo de Rojales, como no podía ser de otra forma. Hoy además es que he venido hasta el mismísimo centro del pueblo, que creo que nunca lo he enseñado, siempre estoy por ahí, por el monte, por cuevas, por un montón de sitios, pero este centro tan maravilloso que tenemos aquí con el puente de piedra, nunca os lo he enseñado, y es que este es el lugar protagonista de una de las historias más increíbles que hay en este pueblo, y ahora mismo os la voy a contar. Hola amigos de Rojales Misterioso, pues ya estoy aquí otra vez y además me he venido hasta un palco de lujo donde se ve todo este centro maravilloso donde tuvo lugar esa aparición mariana del año 1936, que me diréis, pues es que hace nada, hace escasamente casi 90 años, hace muy poquito. Y fueron muchos los testigos que vieron aquella cosa, no se sabe lo que era. No os voy a hacer spoiler porque primero os quiero contar un poco la historia de lo que va y es precisamente aprovechando estas fechas porque estamos en plenas fiestas de la Virgen del Rosario. Es la patrona de este pueblo, tanto de Rojales como de otro conjunto de pueblos de aquí de la comarca. Es un culto muy popularizado, pues parece ser que la orden de los dominicos fueron los que, digamos, controlaban un poco esta zona y ellos eran muy acérrimos a esta fe de la Virgen del Rosario. Y bueno, pues por eso hay tanta devoción aquí en esta zona. Y digo la Virgen del Rosario porque eso es lo que dicen que se apareció aquí aquel 16 de abril del año 1936, que curiosamente cayó en Domingo de Resurrección, imaginaos, plena Semana Santa. Esa fecha candente justo antes de la Guerra Civil, donde habían dos bandos ya muy diferenciados, aunque la guerra no había estallado, pero claro, acababa de ser el Día de la República. El Día de la República era 14 de abril. Y bueno, pues la gente atea y del bando republicano salió a decir que aquel día los santos no iban a salir en procesión y amenazaron con, pues en fin, con hacer disturbios y demás en el pueblo si la procesión de ese Domingo de Resurrección se llevaba a cabo. Entonces la gente del bando creyente y católico pues decidió suspender esas celebraciones religiosas y así fue como esa tarde, bueno, pues aquí mismo había un cine donde la gente al caer la tarde pues ya salían de ese cine y bueno, pues lo típico, ¿no? Multitud, gente, era fiesta también, pues dicen que había una tómbola aquí justo aquí abajo. Y bueno, pues parece ser que a eso de las 8 o las 9 de la noche alguien empezó a escuchar sonidos, gritos de gente gritando ¡milagro, milagro! ¿Qué ha pasado aquí, no? Y es que parece ser que algo extraordinario estaba pasando y era precisamente en unas casitas que hay aquí junto a este río. Este es el río Segura, no lo he dicho, es uno de los ríos más famosos de España. Para los que no seáis de aquí de España, lo sepáis, estamos ya en el tramo final y bueno, pues aquí había unas casitas antiguas con unos patios que daban a ese río y en uno de esos patios, que además pertenecía a una familia comunista, pues había un gran álamo y sobre ese gran álamo, en esa cima de ese álamo, dicen que se apareció una imagen que era como una persona, como si fuera una imagen femenina, brillante, según los testimonios ese brillo no era de este mundo y todos quedaron allí perplejos. La gente se fue aglutinando allí, se fue aglomerando y aquello permanecía ahí arriba, no tenía explicación, esa imagen femenina no habló, no dijo nada. Sin embargo, mucha gente empezó a decir que aquello era la Virgen. ¿Por qué? Pues porque precisamente en su contexto sociocultural de aquella época, pues claro, algo que no tenía explicación, pues no podía ser otra cosa que algo divino, ¿verdad? Una explicación religiosa, pues, y más teniendo en cuenta ese contexto de que se había suspendido la procesión, se habían suspendido las fiestas de Semana Santa. Y bueno, pues era una situación un poco extraña, ¿no? La gente empezó allí a rezar, a arrodillarse, a rendirle culto
aquella imagen que dejó loquísima a todo el mundo. O sea, es que la vieron ateos, gente cristiana. Pues que sí habrá sido la Virgen del Rosario en un árbol. Y la gente, todo el puente estaba así de gente que había bajado de arriba del pueblo a verla. Y nosotros pues corriendo nos metimos en casa de unos señores. Estaban todos allí rodillados, cara a la Virgen, rezando el rosario. Yo tenía 12 años, pero me acuerdo perfectamente porque pasó enfrente de mi casa. Apareció la Virgen del Rosario, todo el detalle, el rosario, el niño, la corona, todo perfectamente como estaba en la iglesia. Me emocioné, digo, no es posible que esté arriba del árbol. Si la había visto yo solo, pero como la vimos 400 o 500 personas que éramos ahí, que había todo el pueblo. La noticia se propagó rápidamente. Todos corrían al lugar de la aparición mientras se preguntaban qué estaba ocurriendo en realidad. Y bueno, ¿qué es lo que pasó a continuación? Pues imaginaos el revuelo. El bando republicano, que además era el que gobernaba aquí en el pueblo, pues dijo, esto tiene que ser un truco, tiene que ser un efecto óptico o un truco de magia o algo, y vamos a apagar todas las luces del pueblo, el alumbrado público, lo apagaron y aquello siguió allí. Incluso apagaron el cine, porque el cine estaba muy cerca y pensaron que a lo mejor podía ser una especie de proyección o algo así, ¿no? Nada, la imagen estuvo ahí durante 4 horas, 4 horas, incluso dio tiempo a que viniera gente de otros pueblos, porque claro, aquello se corrió la voz y todo el mundo venía de pueblos cercanos a ver qué es lo que estaba pasando en Rojales. Es que esto era una locura. Bueno, no contentos con eso, el bando republicano, el bando de los descreídos, dijeron, bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a talar el árbol y ya veremos, pues si talando ese árbol, esa imagen tendrá que caer, ¿no? Por lógica, dices, oye, pues tiene que caer. Y entonces así fue como armados de hachas y de sierras se dispusieron a derribar ese árbol. Incluso a mí me han llegado a contar que había gente de ese bando que se negaba a cortar el árbol porque pensaban que estaban cometiendo, o sea, que les daba miedo, que les daba como mucho respeto. Sin embargo, lo consiguieron, o sea, el árbol se vino abajo, era un árbol enorme, y todavía cuentan que aquella imagen permaneció suspendida en el aire durante al menos un cuarto de hora más. Mandaron a apagar las luces de la tómbola de la feria. Y la Virgen, cuanto menos luz había, más resplandecía en el árbol. A pesar de cortar el árbol, la Virgen se sostenía y empezó a ascender para arriba, hasta que se perdió. Como la queremos tanto a la Virgen del Rosario, todo lo que hace son milagros. ¿Quería transmitir la Virgen algún mensaje? Como decía antes, esa imagen no habló, no dijo nada, sin embargo dejó una gran huella dentro de la psique y la experiencia de los rojaleros y de los vecinos, de todos los gustos y colores que pasaban por esta zona, ¿no? A mí me gusta mucho leer el testimonio de Fausto Cartagena, que fue un abogado, que además era cronista de aquí del pueblo, ¿no? Y escribió varios libros pues enumerando muchas de estas leyendas que tenemos aquí en el pueblo, y él relata esta historia en primera persona. Él cuenta que desde el Puente de Piedra él iba con sus amigos, salía de ese cine, él tenía 13 años y cuenta perfectamente lo que vio. Dice que desde el Puente de Piedra empezaron a escuchar gritos, gente corriendo, gente rezando, ¿qué está pasando? ¡Milagro, milagro! Esto es algo extraordinario, ¿no? Y él dice que efectivamente se veía como un brillo, él lo define como un brillo que no era de este mundo, que era un brillo verdoso, y dice que efectivamente era como una imagen femenina, pero él no se atrevió a decir que aquello era la Virgen. De hecho, hay mucha gente que es testimonio de aquello y dicen que no saben si fue la Virgen. Luego hay otros testimonios de los cuales he podido hablar y te dicen, Marta, es que yo soy ateo, yo no creo en la Virgen, pero es que yo aquello lo vi, aquello era real, ¿no? Entonces, yo creo que sea Virgen o no sea la Virgen, algo pasó aquel 16 de abril del año 1936 en pleno centro de Rojales. Y de hecho podemos ver, si alguna vez venís por aquí, yo lo enseño ahí en Rojales Misterioso, en las actividades estas que estoy haciendo durante este verano, he estado haciendo, y habéis venido muchos de vosotros que de verdad me ha encantado conoceros. Seguiré haciendo cositas, no solamente la actividad de Damas Blancas y de la Cruz de la Beata, sino que haremos otras cositas por ahí.
tengo muchas cosas preparadas y que ha sido un súper placer enseñaros pues todo lo que pasa aquí, ¿no? Y una de esas cosas que enseño ahí en esa actividad es que vamos hasta el muro del río y a los asistentes les digo, por favor, mirad con las linternas, buscad en el muro del río una inscripción que hay, que en letra negra pone 16 abril 1936, Virgen del Rosario. Y bueno, es curioso, ¿no? Ver cómo lo puedes ver con tus propios ojos, ¿no? El lugar donde supuestamente estuvo esa aparición. Yo también he llevado a cabo algunas investigaciones propias, ya sabéis que le tiro mucho al tema de la radiestesia, sobre todo el tema orientado hacia las energías telúricas, porque la radiestesia pues, se puede aplicar a muchos ámbitos, al ámbito terapéutico, al ámbito de la búsqueda de agua subterránea, en fin, se puede aplicar a tantísimas cosas, pero yo decidí formarme en el tema de energías telúricas y es alucinante cómo ves que en el mundo paranormal, el mundo de todas estas cosas que pasan, ¿no? De apariciones, de apariciones ovni, de lugares donde hay apariciones marianas, como mucha acumulación de sucesos paranormales, siempre coinciden con eso que yo llamo vórtices energéticos y que son energías naturales de la Tierra que a veces producen esas anomalías, ¿no? Que son unas columnas de energía que emanan de la Tierra y que tienen 60 centímetros de diámetro. Y fue precisamente en el año 2018 cuando tuve la sorpresa de encontrar ese vórtice justo ahí, en ese lugar donde la gente contaba que tuvo lugar esa aparición. Entonces yo me pregunto, ¿será casualidad? ¿No será casualidad? Ya se sabe que donde han habido otras apariciones marianas, como por ejemplo Fátima, Covadonga, Lourdes, lugares donde también hay agua, aquí recordemos que estamos al lado de un río, lugares donde hay arroyos, cuevas con acuíferos, cataratas, en fin, el agua parece ser que es un elemento fundamental para todo este asunto. Y justo ahí donde está ese vórtice, lo tengo comprobado, hay una vena de agua subterránea, incluso hay una acequia subterránea, o sea, hay varias venas de agua, ¿no? A los que venís ahí a las actividades sí que os digo dónde está el lugar concreto, porque como decía, es un lugar totalmente ubicable, tiene 60 centímetros de diámetro y está perfectamente en un sitio, o sea, no es decir, ay, por aquí está el vórtice, como hace, no sé, que a veces veo canales que la gente dice, es que por aquí hay cosas, no, por aquí no, es aquí, justamente, ¿no? Incluso hay gente que se pone encima de ese vórtice y muchos de vosotros me habéis escrito o me habéis llamado para decirme, personas que habéis venido aquí a Rojales Misterioso, y me ha sorprendido mucho, ¿no? Gente que me habéis dicho que, bueno, pues que después de haber venido aquí a Rojales habéis sentido algo especial, que incluso hay gente que se ha llegado a marear estando encima del vórtice o que ha tenido sensaciones como de taquicardia, ¿no? A cada persona le da como un efecto diferente. Hay gente que es inocua, o sea, no siente nada, y hay gente que lo siente todo, incluso hormigueos en los pies y demás. Esto ya depende de la sensibilidad de cada uno, ¿no? Como todo. Pero bueno, no deja de ser sorprendente ver cómo todos estos lugares donde hay mucha energía telúrica acumulada, pues puede dar lugar a fenomenología, pero es que os digo más. Rojales es lo que es el pueblo de las damas blancas. Lo bauticé así porque hay hasta 5 leyendas o 5 historias que entroncan con este tema, ¿no? Con una extraña entidad femenina que se aparece siempre en fin de semana, siempre cerca de cursos de agua, y siempre tiene que ver también con la desaparición de alguna niña que ha estado como 2 o 3 días desaparecida y luego la han encontrado ilesa, la niña perdió la noción del tiempo, en fin, es un conjunto de historias que además se repiten en el resto de España con las mismas características, y es ahí a donde voy, ¿no? Es ahí donde Rojales Misterioso entra en acción, y por eso decidí hacer esas actividades, ¿no? Para poder compartir con vosotros pues todas estas cosas, ¿no? Y enseñaros los lugares clave donde tiene lugar pues esta magia que todavía continúa. El otro día me escribió una pareja que estuvo aquí, son de Madrid, no voy a decir los nombres, C y J. Y bueno, me dijisteis que desde que vinisteis este verano a Rojales, pues que habíais sentido como un chute de energía.
Y os voy a ser franca, mi abuela ya lo decía, Marta, dice, algo tiene que tener nuestro pueblo cuando tanta gente viene aquí a vivir, porque hay que decir que Rojales es un pueblo que ha crecido mucho en los últimos años. Aquí hay mucho turismo residencial, sobre todo de Europa. El 75% de la población son personas de Inglaterra, de Francia, Bélgica, o sea, del resto de Europa. Y todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Algo tiene este lugar que te atrapa, que te hace sentir bien y que te da como un chute de energía. Yo os invito a todos a venir. De hecho, estoy preparando nuevas actividades en Rojales Misterioso, tanto para los que os perdisteis la de Damas Blancas y Extrañas Apariciones, que en el mes de noviembre vamos a empezar a arrancar de nuevo. Y luego también vamos a ir a la finca de la Inquisición y también a ese monte mágico Cabezo Soler, donde tiene lugar esa leyenda de la Encantada, que además, como os decía, ¿no? Pues también tiene que ver con estas extrañas damas blancas que se aparecen y que tienen mucho que ver pues, con eso, ¿no? Con concursos de agua cercanos y demás. Y bueno, esto es algo que el otro día estuve comentando en Cadena Ser. Estábamos hablando precisamente, ¿no?, de por qué tantas localidades de aquí, de esta comarca, tienen esta devoción hacia la Virgen del Rosario, ¿no? Porque aquí ya en Rojales, no lo he dicho, pero aquí en Rojales la tradición cuenta que lo que se apareció ahí fue la Virgen del Rosario y ya no hay más. Nadie se plantea ninguna otra hipótesis, los ateos siguen diciendo que aquello fue un cuento chino, pero yo pienso que 400 personas, porque lo vieron más de 400 personas, no pueden estar equivocadas. Yo creo que es que incluso gente atea, otra cosa es que me digas que solo lo han visto la gente cristiana y como si se hubieran puesto todos de acuerdo a alucinar lo mismo, ¿no? O a decir lo mismo, pero no tiene sentido, ¿no?, que tanta gente lo viera y que esto haya quedado así como en el limbo. Claro, luego vino la guerra civil y todo rastro de esta historia desapareció un poco, ¿no? Ahí tenemos ese vacío. Sin embargo, yo hay veces que lo digo, ¿no? Digo, si esto hubiera tenido lugar en la Edad Media o en otra época, en una época un poco menos convulsa, tal vez la gente hubiera hecho un lugar de culto en este lugar, hubiera hecho una ermita aquí en el centro del pueblo, hubieran hecho pues algún tipo de, pues eso, de algún culto, ¿no?, hacia esa figura, sea virgen o no. Y yo sé que aquí ya voy a abrir la caja de los truenos, ¿no?, porque cuando hablo de este tema, los que estáis ahí puestos en el tema, que muchas veces me decís, Marta, ¿esto no tiene que ver con el tema OVNI? Pues claro que sí, vamos, por lo menos en mi punto de vista. Los que estamos ahí un poco estudiados del tema, entendiendo el fenómeno OVNI no como la hipótesis extraterrestre, de extraterrestres que vienen, sino como ese teatrillo de entidades que están como al otro lado, como si aprovecharan algunas rendijas para meterse en nuestro mundo, pues en determinadas fechas o en determinadas circunstancias, parece ser que pudieran aprovechar tal vez esos vórtices energéticos de la Tierra, esas aguas subterráneas, para durante un tiempo poder manifestarse y crear algún tipo de efecto en este mundo, ¿no?, materializándose de alguna forma. Y bueno, pues también es verdad que los testimonios de esas historias de niñas desaparecidas o de gente que ha tenido contacto con estas entidades, todas ellas han desaparecido durante días, desaparecido. Y ellos dicen que ha sido como un lapsus temporal, ¿no? Eso es muy común en el tema de las abducciones, en fin, del mundillo de los ovnis, ¿no? Que parece que es como si hubiera una laguna mental en las personas que han tenido esos episodios, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, el caso de Próspera Muñoz, por ejemplo, en fin, tantos casos que hay, que Próspera también era una niña, ¿no?, cuando le pasó todo este tema del contacto aquel que tuvo ahí en su casa de Jumilla, en Murcia, además está aquí muy cerca. Y bueno, también os cuento ahí en las actividades de Rojales Misterioso ese caso de la Virgen de Feitún en un barrio del Cairo, en Egipto, que tuvo lugar en el año 1968 y luego se volvió a repetir en el año 2009, en plena era móvil. De hecho, voy a poner por aquí algunas imágenes. La víspera del 2 de abril de 1968, Nuestra Señora se apareció como una luz radiante sobre la iglesia ortodoxa copta de Santa María. Nuestra Señora se veía moviéndose entre las cúpulas de la iglesia, sosteniendo frecuentemente una rama de olivo y a veces una cruz. Otras veces se inclinaba ante la cruz o bendecía a la gente presente. Gentes de diferentes clases, ocupaciones y religiones la vieron en diferentes formas o actitudes.
Su aparición fue siempre pública y presenciada por toda la multitud, creyentes y no creyentes. Las apariciones continuaron por más de 2 años, ocurriendo 2 o 3 veces por semana y más frecuentemente en días de fiesta o vísperas de fiesta. Las visitas duraban desde solo unos minutos hasta 8 horas. Las multitudes crecieron hasta 250.000 de personas aproximadamente. Entre los testigos había ortodoxos, católicos, protestantes, musulmanes, judíos y gente sin religión y de muy diferentes ocupaciones. Según quienes lo vieron, estas luces representan la aparición de la Virgen María en las cúpulas de una iglesia del Cairo. Uno de los vecinos lo grabó con su teléfono móvil el pasado jueves cuando ocurrió el supuesto fenómeno. El encargado de mantenimiento de la iglesia del barrio de Guarra, en la capital egipcia, cuenta lo que vio. Yo trabajo en esta iglesia y me levanté en la noche para prepararme un té. Entonces vi una luz verde hermosa. Fui a llamar a un responsable de la iglesia y le dije que viniera a ver. Y él empezó a gritar, ¡es la Virgen! ¡Es la Virgen! Yo pensé que solo nosotros la habíamos visto, y no fue así. Había mucha gente en la calle. Opsi Asak afirma que la luz verde se movía de una cúpula a otra, así durante 45 minutos. Al día siguiente, dice, apareció en forma de 2 palomas que se movían entre las mismas cúpulas. Entre 10.000 y 15.000 personas se congregaron en la iglesia y la calle quedó cortada. Todos los que acudieron a ver a la Virgen aplaudían y la gente viene todas las noches desde entonces. Para que lo veáis, de esas 2 apariciones que hubieron, porque me resultan muy paralelas a lo que pasó aquí, ¿no? Pues es un caso de una aparición supuestamente mariana que tuvo lugar en el siglo XX ante los ojos de cientos de personas de todas las religiones, porque el caso de Egipto, que solo vieron ateos, musulmanes, judíos, cristianos y de todo. Ahí sí que se pusieron de acuerdo en que era la Virgen, porque apareció en las cúpulas de una iglesia, pero realmente esto de que sea una Virgen es simplemente la interpretación que le da el ser humano, ¿no? Y realmente no sabemos qué fue aquello, pero yo sí que estoy segura de que aquello fue real. No sé si sería humano o no, creo que no, evidentemente. No fue algo orquestado, no fue algo preparado. Sin embargo, me da la impresión como que alguna especie de entidad se coló por ese vórtice, el levógiro, además, porque siempre que se dan este tipo de anomalías son vórtices en levógiro. Ya os he contado otras veces que hay 2 tipos de vórtices energéticos. Están el levógiro, que son los que vienen de arriba hacia abajo y se anclan en la Tierra en sentido antihorario, y luego están los que van de abajo hacia arriba en destrógiro. Ojo, que aquí en Rojales también tenemos otro en destrógiro. Lo que pasa es que está un poco alejado. Que seáis de la zona, pues está en el Parque de las Lagunas del Recorral y además coincide con unos petroglifos de la Edad del Bronce. O sea, es que nada puede ser casual. Y entonces, pues os lo cuento aquí en el canal Rojales Misterioso para que curioseéis vosotros también un poquito. Y algún día prepararé un cursito presencial de radiestesia, pero orientada a las energías telúricas, porque eso sí que tiene que ser presencial, no se puede hacer online, no se puede enseñar online. Para eso ya tengo el curso online, que voy a dejar por aquí en la descripción, el curso que muchos de vosotros ya lo habéis hecho, incluso me habéis escrito de Marta, me encanta el curso porque es la primera vez que cojo un péndulo y me funciona. Y en fin, es un cursito muy básico, baratito, no llega a 15 euros, es lo mismo que si te compraras un libro, y explico lección por lección cómo manejar el péndulo, las varillas o hacer una prospección sobre mapa, algunas prácticas para que tú puedas hacer en casa, fáciles, todo el mundo puede, para todos los públicos, que hay gente que me pregunta, pero mi hijo lo puede hacer, mi hijo tiene 10 años, y digo, pues, perfectamente, además es ideal, ¿no? Yo creo que la edad de la adolescencia es muy buena para iniciarse en el tema de la radiestesia. Y bueno, también añadir a este vídeo pues que el otro día me dieron el soplo de que aquí desde el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Cultura, pues han colocado una imagen de una talla, que además es una talla hecha en madera a motosierra, o sea, es alucinante, yo flipo, o sea, un tío con una motosierra que te haga una estatua de la Virgen con tantos detalles, y la han colocado ahí encima de un árbol, en este caso no es un ficus, no es un álamo como en aquella época, es un ficus, porque son los árboles que hay ahora aquí en el paseo, y han puesto ahí en el lugar de la aparición una talla de la Virgen
ahí en un árbol, ¿no? Entonces, si alguna vez pasáis por aquí, por el malecón, se llama Malecón de la Encanta, está justo enfrente del ayuntamiento y podéis ver ahí pues esa talla de Virgen que han puesto ahí encima de un árbol como en homenaje a esta historia del año 1936, ahora que estamos en plenas fiestas de la Virgen del Rosario, que es la patrona de Rojales. Y bueno, chicos, deciros que si os ha gustado este vídeo, le deis un super like, que me dejéis comentarios si conocéis más casos parecidos de apariciones marianas, que hayan sido vistas por cientos de personas, que estén documentadas, tanto aquí en España como fuera de España. Me interesa muchísimo porque me encanta hacer ese puzzle y poder ver pues las similitudes que existen entre unos casos y otros. Y si existe también algún conjunto de historias alrededor de la Virgen, ¿no? Al igual que pasa aquí en Rojales, ¿no? Que hay tantas leyendas e historias relacionadas con damas blancas, ¿no? La leyenda de la Encantá, la niña desaparecida, la niña del pozo, en fin. Eso lo dejaremos para próximos vídeos. Y nada, chicos, que ha sido un súper placer y os espero aquí en las actividades de Rojales Misterioso, que enseguida voy a estar ahí anunciando tanto en Facebook, en Instagram y en todas las redes sociales. Ahora también estoy en TikTok, por si a alguien le interesa. Y nada, chicos, que ha sido un súper placer, nos vemos y os mando un súper beso.